de atrevernos a cruzar, de atrevernos a ir más allá, de tener fe en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros vemos. Y estamos viviendo eso como iglesia. No sé si has caído en eso, pero si llevas un tiempito, podemos ver que hay cambios, ¿verdad? Podemos ver que Dios está respaldando a su pueblo. Podemos ver que Dios está obrando en la vida de varias familias de la iglesia y es algo muy bonito. Estamos viendo gente nueva cada vez. Estamos viendo que algo sucede. Y por un lado me alegró muchísimo y me sentí muy orgullosa porque dije, qué bueno, que es verdad que se están viendo personas levantarse y dar esos pasos. Y eso a mí me alegra, porque veo gente obediente a Dios, veo gente que se lanza por Dios, veo gente que se ha atrevido a dar pasos y a decir, Señor, vamos contigo. Y se está abriendo el río. Pero esta etapa nueva es ahora los nuevos retos de nuevas etapas. Ya hemos dado ese primer pasito, estamos bien, pero esto lleva a cosas nuevas. Y en este tiempo estamos queriendo trabajar esto, lo nuevo que viene de Dios, lo nuevo que vemos que va a suceder. Y va a suceder con nosotros o sin nosotros. ¿Cómo quieres que suceda? ¿Quieres ser parte del plan de Dios? ¿Quieres ver lo que Dios quiere hacer? ¿Quieres decir, yo soy uno de esos que pasó el río, yo soy de esos que va hacia adelante, yo soy uno de los valientes? ¿Vale? Ahora vamos a ver cuál es la manera de Dios. Porque esto es muy bonito cuando lo vemos después, ¿verdad? Cuando vemos que se abrió el río para ellos. Es muy bonito cuando vemos que Dios ha hecho milagros. Pero normalmente Dios, ¿cuándo hace milagros? Iglesia. ¿Cuándo hace milagros Dios? Os digo que normalmente sucede un milagro cuando hay una necesidad. Normalmente sucede un milagro cuando hay una adversidad. Dios normalmente se obra de manera sobrenatural, pero siempre cuando hay alguna situación en que necesita la mano de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos a Dios en todo su poder y su gloria, su esplendor. Pero la pregunta es si tú estás dispuesto y tienes la valentía de entender, hay un nuevo tiempo de Dios, hay una nueva etapa y quizás esto traiga nuevos desafíos, traiga nuevos retos. ¿Hasta qué punto yo quiero aguantar esos nuevos retos? Y del pueblo de Israel, cuando estuvo pasando esto, ellos tuvieron su etapa. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir de Josué a Nehemías, ¿vale? No te me vaya a perder. Vamos a Nehemías capítulo 2, versículo 12. Conocemos un poquito la historia, ¿verdad? Nehemías trabajaba para el rey. Y Nehemías estaba cautivo en otro lugar, en el palacio, pero cautivo. Pero se podría decir que él, entre comillas, tenía buenas condiciones, vivía bien. Pero él empieza a recordar que el lugar de su pueblo, ¿cómo estaba? Estaba destrozado. Dice que las murallas estaban en ruinas, que estaba todo destrozado, que habían pasado por allí, aquello estaba derrumbado. Y eso empieza a traer carga en el corazón de Nehemías. Él estando bien en otro lugar, ¿verdad? Pero estando bien, estando en comodidad, empieza a tener carga por lo que estaba pasando en su tierra. Dice, lo han destrozado todo. Y hubo una cosa que me gustó mucho y es que me di cuenta que Nehemías, Dios tiene un propósito con su vida. El propósito de la vida de Nehemías era regresar y reconstruir las murallas. No tenía otro propósito.
Era muy concreto, regresar y reconstruir las murallas. Esa era su carga. Quizás otros tenían otra carga, guiar al pueblo, enseñar al pueblo, otras cosas, pero la carga de Nehemías era reconstruir los muros. Pero él no era constructor, él no era arquitecto, él no era obrero, él no era nada de eso, no tenía ningún tipo de conocimiento, él era copero. Era el que probaba la copa del rey para ver si estaba envenenada o no y ya está. No tenía nada que ver con construcción. Es como si me mandan a mí a reconstruir un muro. Pues yo puedo tener mucha intención, pero no tengo ni idea, ni dónde comprar los materiales, ni lo que hace falta, ni cómo levantarlo, ni normativas, no tengo ni idea. Pero me gusta mucho que Dios busca personas que tienen la carga. Y a veces esas personas no tienen ni el conocimiento, ni lo que pensamos que debería tener para lograr el llamado. Pero Dios se fijó que Nehemías tenía carga. Dice en Nehemías 2, versículo 12, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Está hablando de eso. Hay sueños en Nehemías, hay carga por saber que todo aquello estaba destrozado. Y lo que vemos es que Dios escucha su oración, escucha su clamor, escucha el corazón de Nehemías. Y entonces empieza algo nuevo. Empieza algo nuevo. A Dios le bastó el sentimiento, la carga, la tristeza de un solo hombre que no tenía ni idea del tema, por así decirlo, que estaba en otro lugar, que estaba apartado, que estaba dentro del palacio del rey enemigo. Y le bastó solamente el corazón de Nehemías para que Dios dijera, vamos, empieza algo nuevo, empieza una nueva etapa. A raíz de ahí, Nehemías, con gracia, ¿verdad?, con sabiduría y evidentemente con el favor de Dios, habla delante del rey, le explica la situación. Y vemos que tiene gracia delante del rey, porque en cualquier otro momento el rey, ¿qué le va a importar que tú te levantes las ruinas de algo que no era suyo y dejarlo marchar si era alguien cercano al rey? Simplemente con dirigirle la palabra sin permiso podrían matarlo. Vemos que hay un milagro de cómo el rey escucha a Nehemías. Escucha su carga y por alguna razón que no se entiende, le decide ayudar. No solamente le deja libre, sino que además manda un séquito con él para que lo ayuden, lo acompañen, lo protejan. Y vemos que empieza Nehemías a hacer algo nuevo. Y sabes que a veces puede que tengamos un sueño de Dios y a veces tenemos carga por algo. Y no sé si te ha pasado, pero a mí más de una vez yo he tenido ganas de algo, de hacer algo, que yo creía que era algo bueno. Y para mí era como un sueño. Ay, qué bueno sería hacer tal. Y yo, yo no tengo ni idea, yo no me meto en ese berenjenal. Así de claro. Ay, si saliera alguien que lo hiciera. Ay, si se levantara alguien que lo hiciera. Y más de una vez, Dios me ha sorprendido de que no tenía nada que ver conmigo, tenía que ver con que Dios estaba buscando a quien quisiera hacerlo. Y Dios me ha sorprendido abriendo puertas, haciendo cosas que para mí me han sorprendido y decir, Señor, ¿cómo tú has logrado que esto se lleve a cabo con esta de aquí? ¿Verdad? ¿Cómo tú realmente has hecho algo así? En Barcelona, donde yo estaba antes, la iglesia que estaba, me acuerdo de varias ocasiones así, de querer hacer algún proyecto y yo no tenía ni los estudios, ni la preparación, ni la manera de hablar tan bonita para entrar a un ayuntamiento. Y yo no soy buena para eso, yo no me he preparado para eso. Pero cuántas veces Dios me sorprendió porque tenía un sueño loco y me presentaba allí siendo muy jovencita, sin haber acabado mis estudios y decir, mira, a mí me gustaría, vengo de parte de la Iglesia Evangélica, me gustaría hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y cuántas veces Dios nos abrió la puerta? Y en el norte es muy complicado. En el norte el tema de Iglesia Evangélica es muy complicado.
Nada de que te den permisos, ni muchísimo más complicado que aquí. Y Dios, en el lugar donde estábamos, varias veces nos ha sorprendido para bien. Y para mí, yo aprendí, Señor, a veces yo creo que tengo un sueño y tú eres tan bueno que lo llevas a cabo y lo cumples. Y para mí era ver la mano de Dios. Entonces, que no te dé miedo si a veces tú quieres soñar para Dios. Si a veces tú dices, a mí me gustaría esto, o tengo una carga por esta área, o tengo una carga por hacer esto, ¿y si alguien se levantara por hacer lo otro? Que no te dé miedo, que a lo mejor si tú tienes la carga, trabaja en eso, medita en eso, ora por eso, porque quién sabe si Dios te quiere levantar a ti. Y no levanta mejor a alguien que está mejor preparado que tú, pero no tiene la carga, pero te levanta a ti. Con Nehemías vemos el respaldo de Dios, pero vemos también que Nehemías hace un cambio de mentalidad. Dice, se acabó mi tiempo en el palacio, llego a Jerusalén, voy a levantar los muros y voy a cambiar mi forma de ver la vida. Ya no estoy en un palacio cómodo, me voy a poner a trabajar en las ruinas. Y él se tuvo que poner a trabajar en las ruinas. Dice que las piedras estaban tiradas por todos lados, amontonadas. Y él se tuvo que poner, no siguió en el palacio con su carga, tuvo que ir allí, tuvo que pagar un precio y tuvo que empezar a levantar las piedras. Ahora, pasó una cosa que es que en Nehemías capítulo 4, si lo podemos poner, cuando ya Nehemías está allí con parte del pueblo y empiezan a edificar, muchas veces el tiempo nuevo también trae pues situaciones adversas. Puede traer situaciones que nos gustan. Dice Nehemías capítulo 4, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. En otras palabras, con Josué la lucha fue tener el río delante y atreverse a pasar. Pero con Nehemías el reto fue ponerse a construir y ver que había una presión alrededor terrible. Los enemigos se burlaban de ellos, los humillaban, los menospreciaban. Entonces imagínate que tú estás construyendo un muro, que tú no tienes estudios para construir el muro, no es lo tuyo, tú lo haces porque tienes la carga, confías en Dios, lo haces por amor a Dios. Y mientras tú estás viendo cómo trabajar, te vienen todos los demás que parecía que tuvieran mucho poder. Dijeran, ay, esta gente debilucha, dice, este pueblo debilucha, estos que no saben, mira, lo tienen todo reventado, se creen que van a hacer una muralla, pero se creen que de verdad les va a ir bien, se creen que van a lograr hacer algo y empieza a haber una presión. Y muchas veces cuando uno empieza a hacer ciertas cosas, empiezas a servir al Señor o empiezas a creer en algo que Dios ha puesto en tu corazón, lo primero que viene es la presión que hay alrededor. Quizá gente que no vea lo mismo que tú, quizá gente que no está viviendo lo mismo que tú en el Señor, que no tiene la carga, que no lo ve y entonces va a empezar a decirte, eso es una tontería, pero ¿por qué te está pasando esto? Pero entonces, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Y tú qué vas a hacer ahora? ¿Y tú cómo vas a cambiar esto? ¿Y tú qué sabes de esto? Y empieza a haber una presión. Nehemías tuvo que luchar con esa presión una y otra vez. Pero en Nehemías 4:17, un poquito más adelante, dice, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. No dejaron de edificar, no bajaron la guardia y entendieron que la nueva etapa requiere disciplina espiritual.
Y esto sí me tocó mucho, porque creo que la primera etapa, la etapa que hemos pasado quizás, ha sido trabajar, que teníamos la fe en Dios, creer que Dios quería hacer cosas grandes, creer que Dios estaba con nosotros, creer que Dios nos podía respaldar, que Dios podía hacer milagros. Y ahora ya estamos ahí, estamos bien, pero en la nueva etapa ya no se basa en simplemente depender de Dios. Siempre tenemos que seguir dependiendo de Dios, pero ya la nueva etapa exige disciplina espiritual. Ya nos va a exigir madurez. Ya no podemos decir, ay, Señor, como desde el principio, Señor, sálvanos. Señor, para el río. Señor, ayúdanos. No, ya va a exigir que seamos maduros en la fe. Que ya no podemos caer en las mismas cosas. Ya no podemos pensar igual. Ya no podemos seguir luchando con las mismas cosas de hace 5 o 10 años. Tiene que haber madurez. Para reconstruir muros, tenemos que ser maduros. Y ya no solamente se trata de cruzar un río, sino dice que tuvieron que aprender, y esto tuvo que ser muy complicado en su mente, a seguir con una mano edificando, poniendo ladrillos, poniendo cemento, levantando piedras, pero dice que constantemente en la otra mano una espada. Yo no sé cómo lo harían, pero eso exige una fortaleza mental de seguir trabajando y no caer en el miedo. Seguir avanzando en lo que Dios está haciendo y no mirar para atrás. Pero si estar preparados, porque si viene el enemigo, ¿cómo me voy a defender? Y estamos en ese punto, iglesia, creo, de Señor, ayúdanos a madurar. Señor, ayúdanos ya no solamente para que tú nos libres de Egipto, ayúdanos a avanzar, a levantar murallas, a crear la nueva etapa que tú quieres hacer. Que seamos nosotros los que estemos edificando, pero a la vez que estemos preparados y sepamos usar la espada. Y la espada no es que se la claves al hermano, no. La espada, me cae mal, pum. No, la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios para el enemigo. Entonces tenemos que aprender a, Señor, ayúdanos. Ahora vamos a hacer un cambio de local, pero eso es lo de menos. Es el cambio que vamos a tener como iglesia. Es las cosas nuevas que Dios quiere tratarnos como iglesia. O queremos ser una iglesia que seguimos trabajando lo mismo que hace 10 años. Yo personalmente ya estoy aburrida de lo que llevamos trabajando hace 10 años. Yo quiero algo nuevo de Dios. Yo quiero ver un nivel más cercano de Dios. Yo la primera. Señor, yo quiero algo nuevo. Yo necesito algo nuevo ya. Quiero que tú me hables de maneras nuevas. Quiero que tú me lleves más allá. Quiero ver lo que no he visto en mi vida. Porque a veces caemos en, yo llevo muchos años en el Señor, hace 10 años yo tuve un milagro tremendo. Yo hace 15 años tuve una sanidad. Yo cuando me convertí al Señor hace no sé cuántos años. Y nos seguimos dejando guiar por lo que ha pasado hace tantos años. Y ya es época de decir, no, Señor, a mí ya eso no me basta. No quiero que me baste. Yo quiero experiencias nuevas contigo. Yo quiero no solamente que tú me des a mí, quiero atreverme a soñar, a tener carga y, Señor, que tú me uses a mí a pesar de que quizás no sea la mejor, a pesar de que quizás no sea la más preparada, pero yo tengo carga y yo te quiero seguir. Y, Señor, ¿a dónde nos vas a llevar? Pero ese a dónde es dejar el palacio, dejar quizás el trabajo de copero, que estaba muy bien, seguro. Viajar, ensuciarte por el camino, cansarte, llegar allí y ponerte a levantar piedras. Dicho esto, ¿quién está dispuesto a levantar el muro de la otra iglesia? Que se ponga a levantar ladrillos. Que todo muy bonito, pero hay que hacer la obra, iglesia. Hay que hacer los baños, el suelo, pintar. Pero es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero esto se traspasa a lo espiritual. Ay, queremos un sitio más bonito. Vale, ponte a trabajar. Ponte los sábados allí a pintar con Pablo. ¿A qué sí, Pablo? Ponte allí con John Jaime a poner ladrillos. Ponte allí a... Hace falta gente que diga,
voy a dejar mi comodidad para levantar un nuevo lugar. Ojo, que Dios nos lo ha dado. Dios nos lo ha dado. Pero ahí estamos nosotros para edificar, ¿verdad? Y que yo me ponga a edificar un nuevo local no significa que deje mi comunión con Dios y que deje mis compromisos con la iglesia y que deje de lado mi tiempo con el Señor. Que es lo difícil, ¿verdad? Cuando uno se mete a hacer más cosas, seguir cuidando ese ratito con el Señor, seguir cuidando tu devocional, seguir cuidando tu relación. Que aunque estés pasando por presión, en el momento en que se estaban burlando del pueblo y menospreciando del pueblo, cuando Nehemías estaba empezando a levantar la muralla, más de una vez tuvieron problemas entre la gente del pueblo por la presión, porque al final eso también puede calar en ti. Malos comentarios, gente que no cree en ti, gente que te lo dice. La primera sí, pero ya cuando te lo dicen 10 veces ya empiezas a dudar. Y entonces empiezas quizás a tener problemas con el de al lado. Seguramente les pasó eso, pero tuvieron que seguir batallando. Y dice que no pararon la obra, siguieron edificando. Quizás cuando nos viene una situación complicada, tendemos a, y no digo que esté mal, ¿no? Pero creo que tendemos a, paro lo que estoy haciendo para ver un poquito mi situación, buscar el arma y, ay, Señor, es que es tiempo de batallar porque me está viniendo el enemigo. Pero ellos dicen que hicieron eso mientras seguían edificando. Ese es un nivel mayor. Entonces, quizás no sé si estás pasando por situaciones complicadas. No sé si estás tomando decisiones. No sé si en lo personal te está ocurriendo esto. Pero sí sé que varias personas sí lo están pasando. Y aparte, como iglesia, sí estamos pasando ese tiempo, donde vamos a tener que tomar nuevas decisiones, empezar a hacer cosas que no hemos hecho nunca, lograr cambios, pero viendo también la mano de Dios. Pero esto, lo nuevo, no puede hacer que yo me despiste. No puede hacer que entre duda en mi mente, que entre miedo en mi mente. Miedos puede haber, pero no me puede gobernar, ¿sí? Si os fijáis, el pueblo de Israel tuvo varias etapas. Antes de Josué incluso estuvo Moisés, ¿verdad? Moisés, el propósito de Moisés fue sacar al pueblo de Egipto. Y eso fue una etapa, salir de Egipto. Luego con Josué fue cruzar el río, cambiar de etapa, ir a algo nuevo. Pero con Nehemías fue edificar. Y es tiempo, como iglesia, de edificar, de asentar las bases que tenemos, pero ir a por más, ir edificando. Pero vamos a necesitar muchos Nehemías que estén dispuestos a seguir batallando, a seguir con el arma, a estar atentos al enemigo, a no dejarse engañar, pero seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. Y de hecho hubo un momento en el versículo 10 que dice que las fuerzas se han debilitado. Y es que hubo un momento que se cansaban. Y no era ya ni el miedo del enemigo que estaba rondando, no era ni las burlas, era que hay veces que nos podemos cansar. La Biblia de hecho nos dice, no te canses ¿de qué? No te canses de hacer el bien. Es que incluso haciendo lo bueno nos cansamos, nos debilitamos, se nos van las fuerzas. Entonces, que sea un tiempo en que aprendamos con sabiduría, Señor, ayúdanos a avanzar con ilusión, con determinación, con madurez, que ya cualquier cosita no nos tumbe, ya no estamos en esa etapa, pero ayúdanos que cuando veamos estas situaciones y quizá entra cansancio, agotamiento en nuestras vidas, Señor, renueva nuestras fuerzas. No para estar, ya estar bien otra vez en la comodidad. Renuévame las fuerzas para seguir haciendo lo bueno, para seguir haciendo el plan de Dios. No está mal, ¿eh? A veces, mira, yo ando unos días que ando un poco pachucha, podemos pedirle, Señor, renueva mis fuerzas para estar en la cama, pero cuando estamos hablando de Dios, es renueva mis fuerzas no para estar cómoda. Que no le pidas a Dios, ay, Señor, que me vaya bien y bonito para estar bien de vacaciones,
Si te vas de vacaciones, disfrútalo. Está bien. Pero que cuando le pides que Dios renueva tus fuerzas, sea para seguir trabajando para Él. No sea para quedarte en la cama. No sea solo para irte de vacaciones. No sea para que tú te sientas bien, porque estamos en la época de los sentimientos. Y van y vienen. Ay, Señor, que yo me sienta bien. Pues Nehemías levantando las piedras, te aseguro que no siempre estaba... No estaba que se sintiera bien. Y cuando estaba el enemigo al lado, tú trabajando y al lado, ¡ay, qué debilucho eres! ¡Ay, qué poca cosa! Mira, se te va a caer antes de que se la levantes. No, claro que cansa, claro que agota, pero es, Señor, ayúdame a no parar la obra. Porque la obra va a seguir contigo o sin ti. Pero que podamos decir, Señor, conmigo. Señor, si me gasto, que sea haciendo lo tuyo. Si me gasto, si me canso, que sea haciendo tu obra. Porque esto sí tiene un eco en toda la eternidad. ¿Sí? Y ya vamos a ir acabando, pero en estos días también, es que han sido muchos días de... Se me vino de hecho una pregunta y sinceramente al primer segundo dije, ¿esto de dónde viene? Se me vino la pregunta, ¿y si para este tiempo has llegado? Y yo pensé, esto me suena. Dije, ¿esto dónde estaba? Y es de la historia de la reina Esther. Cuando la reina Esther es escogida porque es de las más bellas, pero cogen a muchas chicas bonitas para que se case la más bonita, ¿no? La más agraciada se iba a casar con el rey. Iba a ser la reina, iba a tener autoridad. Pero justo en ese momento, uno malo, malísimo, pues dice, levanta un edicto, una ley, y sin que el rey se entere muy bien lo que está firmando, lo que quiere es que haya una ley que mate a todos los judíos. Y la reina, Esther, perdón, antes de ser reina, Esther era judía. Era una chica jovencita, una chica que no tenía ni idea de palacio, no había nacido en palacio, no tenía idea de leyes, no tenía idea de hablar bonito, no tenía idea de nada, era una chica bonita y ya. Pero acaba en el palacio. Cuando se enteran, claro, todo el pueblo, todo el mundo estaba asustado porque iban a hacer una masacre, querían matar a todos los judíos. Y la reina Esther quizá en algún momento pensó, yo aquí me escondo y soy fiel a Dios escondiéndome y que nadie me vea. Pero ahí tiene un tío que es muy sabio, su tío Mardoqueo, y le dice, tienes que hablar con el rey. En aquella época, evidentemente, una chica que además todavía no era nada, no podía ir a hablar con el rey. Es que te podían matar al instante. No era, ay, que quiero hablar, quiero tener una reunión. Eso estaba prohibidísimo. Pero Mardoqueo le dice, tienes que hablar, es tu responsabilidad. Habla con el rey y que Dios te use para hacer un milagro y salvar, no que te salves tú, sino que salves a todo un pueblo. Y la reina Esther, pero ¿yo qué voy a hacer? Yo no soy nadie, soy un don nadie. Yo puedo tener la carga, puedo tener el temor, pero ¿yo qué voy a hacer? Si no estoy preparada, en cuanto me vea me va a matar. Y Mardoqueo, ojalá tuviéramos todos alguien como Mardoqueo a nuestro alrededor, que nos rete. Y que aún en medio de situaciones difíciles, o de miedo, o de terror, nos rete y nos haga caer en cuenta, ¡ey, madura! Y le dice esta frase, ¿quién sabe si para esta hora has llegado? En otras palabras, Esther, ¿y si Dios te ha puesto aquí por eso? Que tú no te ves preparada ni capacitada, que no eres un soldado, no eres un general, no eres alguien de poder, no eres alguien rico. ¿Y si para esta hora Dios te ha llamado? Y creo que Dios está buscando gente así. Pero eso puede que venga en medio de una situación complicada, en medio del dolor, en medio de un área con necesidad, en medio de algo que está ocurriendo, que venga a tu vida y tú digas, ¡ah! ¿Y ahora esto por qué? Porque a veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? En nuestra lógica de hijos de Dios somos, yo hago las cosas bien, soy hija de Dios, todo me va a ir bien. Y de golpe, ¡pum!, te viene un petardo y dices, ¡ah! ¿Y esto por qué? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué? Si no estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí?
Y te digo la misma pregunta de Mardoqueo. ¿Y si para esta hora has llegado? Porque Dios necesita personas en situaciones complicadas para poder hacer milagros, para poder traer palabra nueva, para ponerte en situaciones que no nos gustan. A Nehemías no le gustaría estar cargando piedras y tener que batallar con los enemigos que querían engañarlo y que luego le humillaban y que querían su mal. Y además intentar tener que calmar al pueblo que tenía también miedo. Estaba también mejor Nehemías que dijo, yo, ¿para qué me pensé yo en ponerme a hacer este plan si yo estaba tranquilito en el palacio? Si yo estaba siendo fiel en el palacio, porque él no se mezcló. Él en el palacio, estando en un lugar enemigo, él consiguió ser fiel a Dios. Pero se le complicó la vida por hacer algo bueno. Pero Dios quería contar con él. A la reina Esther se le pudo complicar mucho la vida, pero ella al final entendió, ayunó, evidentemente buscó esa madurez espiritual, esa sabiduría, ese discernimiento, esa guía del Espíritu Santo. Buscó, se preparó, hizo la mejor manera de lo que tenía en sus manos y tuvo aquella conversación tan sabia, ¿verdad?, que sacó a la luz lo malo que estaba ocurriendo, el enemigo que tenían allí mismo sentado en la mesa y que el rey ni siquiera se había dado cuenta. Y cómo Dios usa a una chica jovencita que no tenía muchos estudios, no tenía nada, para cambiar la opinión de un rey y no salvar su vida, sino salvar a toda una nación. Y Dios la levantó. Pero a veces Dios nos permite pasar por situaciones. Y aunque esto te cueste y a lo mejor no sea lo que uno siempre aspira, nos gustaría escuchar otras cosas, ¿no? Dios no es un Dios que está para cuidar tu vida. Dios tiene un plan que quiere llevar a cabo. Y nuestra vida consiste en, si nos subimos al carro, a apoyar y a trabajar en el plan de Dios, ¿o no? Dios es bueno, Dios tiene misericordia, cuántas veces nos libra, nos sana, nos restaura, nos rescata, pero Él tiene un plan. Él tiene un plan. Y a veces quizás caemos en la confusión, y sobre todo cuando vivimos en países que realmente se vive bien y tranquilos. Caemos en la confusión de buscar nuestra comodidad, nuestro plan, y que Dios se ajuste a mi plan. Y es que no hay muchos planes, hay un plan, el plan de Dios. Dios va a hacer su plan. Y Dios quiere que en este nuevo tiempo, como iglesia, nos atrevamos a ir más allá. Y repito, de verdad que yo me sentía en ese momento como un gozo. Como cuando alguien te dice, estás haciendo las cosas bien. Y sé que no era por mí, sé que es por la iglesia, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo. Yo sentía como un padre cuando te dicen, qué bien, estás pasando etapa, ya da un pasito, hijo. Ahora vamos a por el segundo. Pero sentía ese consuelo de quizás van a venir situaciones, van a venir adversidad, va a venir con la nueva etapa, con lo nuevo de Dios, van a aparecer situaciones, pero también sentía un gozo y un consuelo sobrenatural que no podía entender. Y era muy tarde en la noche y de verdad que yo sentía, estoy como si me hubiera acabado de levantar, ¿no? Con una energía, con unas ganas, con un deseo. Y sentí que era como Dios diciendo, yo estoy aquí con vosotros. Yo estoy aquí con vosotros. Y quédate con esa frase. Pase lo que pase en este nuevo tiempo, si vienen situaciones o tienes que tomar decisiones o vienen noticias que quizás no te las esperas y de momento se nos pueden cruzar los cables, pero tranquilo y recuerda, ¿qué si para esta hora has llegado? ¿Qué si Dios quiere hacer algo que nosotros no imaginamos? ¿Qué si Dios te quiere usar y quiere usar lo que está pasando? ¿Quién sabe para qué? Lo que vemos una y otra vez es que las personas en la Biblia, cada vez que tuvieron fe en Dios y se dejaron llevar por los planes de Dios,
En todas las ocasiones Dios fue fiel. Y en cada historia Dios obra de una manera u otra, porque tiene mucha imaginación. Pero en todas fue fiel. Entonces, te animo a que te pongas de pie un momentito. Vamos a terminar orando, pero quiero que salgas de aquí con esa determinación. Hay algo nuevo que viene de parte de Dios, es una nueva temporada y esto va a exigir cambios en todos, tanto en la iglesia como en nosotros, estoy dando unas, en lo personal, de verdad. Pero vamos a buscar también esa confianza en el Señor y esa tranquilidad, esa paz, no para estar quietos, sino para decir, Señor, vamos a seguir edificando y vamos a seguir trabajando en lo que tú tienes para nosotros y vamos a seguir creyendo en los milagros y vamos a seguir creyendo en lo que tú vas a hacer en este lugar y lo que tú vas a hacer en nuestros hogares. Amén. No sé lo que tú necesitas, pero yo necesito todos los días que Dios me ayude en mi hogar, todos los días, porque yo soy imperfecta y yo necesito y yo deseo que mi hogar sirva a Cristo. Y da igual, buscaré las 1000 maneras para que mi familia imperfecta pueda seguir en los caminos del Señor, trabajando en el Señor. Y no solamente recibir el cuidado del Señor, sino, Señor, yo quiero, mi matrimonio, mis hijos, que edifiquen para ti. Y no conformarme con otra cosa, no conformarme que estén sanos y estén bien. No conformarme con que te conozcan a ti solo. Quiero que edifiquen. Quiero decir, Señor, lo mío te lo doy a ti. ¿Qué vamos a tener sin Dios, verdad? Cierra tus ojos ahí. Señor, te damos gracias una vez más por este nuevo tiempo, Señor, esta temporada que comienza, Señor. Señor, que una vez más tú traes palabras, Señor, para tu pueblo, para traer ánimo, para respaldar, Señor, para que sepamos, Señor, que a ti nada se te escapa, Señor, que tú lo sabes todo, tú nos conoces.